¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que de verdad impulsa el cambio en la historia? Miren, a menudo nos quedamos con las fechas, los nombres, las batallas, pero si rascamos un poquito, encontramos algo mucho más profundo. Hay una fuerza, una especie de motor, que ha transformado a las sociedades desde siempre. Y bueno, justo para entender eso, en esta explicación vamos a echarle un ojo a la historia de México, pero desde una perspectiva diferente. Vamos a verla como una historia de necesidades, de tecnología y de poder, como una cosa lleva a la otra. Esta va a ser nuestra ruta. Primero vamos a definir bien cuál es ese motor del cambio. Luego nos vamos a lanzar en un viaje desde las primeras civilizaciones aquí en Mesoamérica, cruzaremos por el virreinato, veremos cómo se fue construyendo la nación y finalmente aterrizaremos en los retos del mundo digital de hoy. Ok, arranquemos. Para entender de verdad cómo funciona el cambio histórico, necesitamos como unas claves, ¿no? No se trata de aprendernos de memoria un montón de nombres y fechas. La idea es captar el proceso. Y ese proceso se apoya, digamos, en 4 grandes pilares. Y aquí están. Estas son nuestras 4 claves. A ver, todo empieza con las necesidades materiales. O sea, lo básico. Comer, tener dónde vivir, lo fundamental para sobrevivir. Para resolver esto, ¿qué hacemos? Creamos tecnología. Herramientas, ideas, técnicas, todo eso. Ahora, para usar esa tecnología, pues nos tenemos que poner de acuerdo, y ahí entra la organización social. Y claro, inevitablemente todo esto define las relaciones de poder, quién manda, quién decide, quién controla qué. Como ven, estas 4 cosas están súper conectadas, son como un engranaje. Ahora sí, vamos a poner a prueba este modelo. Vámonos a nuestro primer gran capítulo, las civilizaciones mesoamericanas. Pensemos que su reto principal era, híjole, monumental. Simplemente cómo sobrevivir y crecer en el mundo que les tocó. A ver, pongámonos en sus zapatos. Imaginen tener que alimentar a ciudades enteras, a miles y miles de personas, pero sin rueda, sin animales de carga como los bueyes o los caballos, sin herramientas de metal como las conocemos. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas tanta comida? La forma en que lo resolvieron es, de verdad, una muestra de ingenio espectacular. Su respuesta fue básicamente una revolución tecnológica en la agricultura. Y vaya que eran sofisticados. Ok, no tenían arados de metal, pero perfeccionaron la coa, ese bastón que servía para sembrar. Crearon el sistema de milpa, que es una genialidad, sembrar juntos maíz, frijol y calabaza para que las plantas se ayuden entre sí. Para cultivar en las laderas de los cerros, ¡pum!, construyeron terrazas. Y bueno, la joya de la corona, las chinampas, un sistema súper intensivo, auténticos jardines flotantes. De verdad, una tecnología increíble para su tiempo. Bueno, una vez que tienes la comida más o menos asegurada, la sociedad se empieza a hacer más compleja. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Quién manda? ¿Cómo se organiza el poder? La respuesta en ese momento fue principalmente la teocracia. Y ojo, esto es súper importante. Aquí el poder no venía de que la gente votara por ti, ni solo de ser el más fuerte. El poder, se creía, venía directamente de los dioses. Los gobernantes eran como sus representantes en la tierra. Y esa idea se veía perfectamente reflejada en su organización social, que era como una pirámide muy marcada. Arriba de todo, en la punta, estaban los gobernantes y los sacerdotes, los que tenían esa conexión, digamos, directa con lo divino. Un poco más abajo tenías a la élite, los jefes militares, los que administraban todo. Y en la base, pero soportando todo el edificio, estaba la gran mayoría de la gente, los campesinos, los artesanos. Ellos eran los que producían todo lo necesario para vivir, cada quien en su lugar. Bien, damos un salto a un momento que lo cambió todo, la llegada de los españoles. Esto no fue nada más una guerra, fue el choque de 2 mundos. Y el reto que vino después fue gigantesco, cómo meter este territorio enorme a un imperio que estaba del otro lado del océano. Aquí nuestras 4 claves, necesidad, tecnología, organización y poder, se van a sacudir y a reacomodar por completo. Miren esta comparación. Es que habla por sí sola. Pasamos de la cuerda de madera al arado de hierro, de mover todo a pie a usar la rueda y animales de tiro. Imaginen el impacto. Esto transformó la agricultura, el transporte, hasta la forma de hacer la guerra. Fue una revolución tecnológica brutal, sí, pero una que llegó impuesta desde fuera. Y claro, con nueva tecnología y nueva gente en el poder, la forma de organizar la sociedad tenía que ser otra. El virreinato creó un sistema súper complejo para poder controlar a una población tan diversa, el famoso sistema de castas. A partir de aquí, tu lugar en la sociedad ya no dependía tanto de a qué te dedicabas, sino, y esto es lo más importante, de dónde venían tus padres, de tu origen. Esta tabla nos da una idea clarísima de esa nueva pirámide.
Hasta arriba, los meros meros, eran los peninsulares, o sea, los nacidos en España. Ellos tenían los mejores puestos y el control. Abajito de ellos estaban los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos aquí en América. Tenían lana y poder local, pero nunca llegaban hasta arriba. Luego venía toda la mezcla, los mestizos. Los indígenas fueron organizados en sus propios pueblos, y hasta abajo de la pirámide, la población traída de África, destinada a los trabajos más pesados. Fíjense en esta frase, porque explica muy bien la idea que tenían en la cabeza. Oficialmente, la sociedad estaba dividida en dos: la República de Españoles y la República de Indios, como dos mundos separados, pero bajo el mismo rey. Claro, eso era en el papel, porque en la vida real, en el día a día, todo se mezclaba y el resultado fue esa sociedad tan compleja y jerárquica que vimos en la tabla. Ok, siguiente gran etapa. Después de la independencia, el reto era otro. Ahora había que construir un país, un México moderno. Y de nuevo, ¿qué es lo que va a mover el barco durante los siglos XIX y XX? Exacto, la tecnología y las nuevas formas de organizar a la gente. Y aquí, la tecnología estrella fue, sin duda, el ferrocarril. Es que, piénsenlo, antes del tren, México era como un montón de islas, regiones súper aisladas unas de otras. El ferrocarril vino a coser el país. Creó por primera vez un mercado nacional de verdad y aceleró la economía de exportación. Fue la herramienta perfecta del porfiriato para concentrar el poder y meterle el acelerador a la modernización. Pero claro, ese modelo de orden y progreso generó muchísimas tensiones que al final explotaron con la Revolución Mexicana. Y de ahí nació una de las transformaciones sociales más grandes del siglo XX, la reforma agraria. Y su corazón era el ejido. Ojo, el ejido no era propiedad privada como la hacienda, pero tampoco era exactamente la tierra comunal prehispánica. No, era algo nuevo, una forma distinta de organizar la tierra y el trabajo. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, vean el número: 100 millones de hectáreas. Se repartieron más de 100 millones de hectáreas. Eso es como la mitad del país. Fue, sin exagerar, una de las reparticiones de tierra más grandes en la historia del mundo. Un intento gigantesco por cambiar las reglas del juego y las relaciones de poder en el campo. Pero la historia del ejido tuvo sus etapas, ¿eh? Nació como una promesa en la Constitución del 17. Luego, con Cárdenas, se pisó el acelerador a fondo y el reparto de tierra se volvió el motor del campo. Y funcionó, ¿eh? Por varias décadas el campo mexicano logró alimentar a las ciudades que no paraban de crecer. Pero, para finales del siglo las ideas habían cambiado, y en 1992 una reforma le puso punto final al reparto agrario y le abrió la puerta a la privatización de esas tierras. Fue el fin de toda una era. Y con eso, aterrizamos prácticamente en nuestros días. El reto hoy ya no es tender vías de tren o repartir tierras. El desafío de ahora es cómo nos adaptamos y competimos en un mundo que está hiperconectado y que cambia a una velocidad de locura gracias a la tecnología digital. Es que la velocidad ha sido de vértigo. Piénsenlo, en los 90 empezaban a llegar las primeras computadoras personales a las casas. Para el 2015, Amazon llegó a México y ¡boom!, explotó el comercio electrónico. Luego la pandemia nos aventó de cabeza a lo digital con Zoom y todo lo demás. Y hoy estamos hablando de inteligencia artificial como la nueva frontera que lo va a cambiar todo otra vez. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Ya vimos cómo esas 4 claves, necesidades, tecnología, organización y poder, le han dado forma a la historia de México una y otra vez. Ahora, con retos enormes enfrente, como la inteligencia artificial o el cambio climático, la gran pregunta es: ¿cómo será la próxima gran transformación? ¿Qué tecnologías y qué nuevas formas de organizarnos van a definir el siguiente capítulo de esta historia? Y lo más interesante es que esa respuesta no está en un libro. La estamos construyendo todos, justo ahora.